¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva tertulia magallánica desde la Perla del Estrecho y por ITV Patagonia. Se les saluda a don Mario Arturo, muy bienvenido a este nuevo programa. Se agradece. Don Esteban Doimo, un placer nuevamente compartir con usted esta mesa. Igualmente, señores. ¿Qué nos convoca hoy día, don Esteban? Usted haga las presentaciones del caso. La televisión. La televisión, chico. Así es. Y lo primero que voy a decir que... ¿Televisión regional? Sí, televisión regional. Lo primero que voy a decir que nuestro primer director, Carlos Gallego, siempre criticaba que veníamos los primeros programas, ¿se acuerdan? Con camisas muy blancas, de un tono celeste, decía en la televisión, hay que atreverse a usar rayas, colores, qué sé yo, así es que hoy día viene con esta pinta, Campeón. acordándome de Carlos Gallego y de que hoy día vamos a hablar de televisión, ¿no? Esa televisión que nos acabamos de enterar que partió hace muchos años en Punta Arenas, incluso antes, Televisión Nacional, que Santiago mismo. Pero bueno, el esquema del programa es presentar a nuestros invitados, a Guillermo Skirving, operador técnico de los primeros operadores técnicos de Televisión Nacional en la zona, y no sé si decir dueño de casa, pero quien nos acoge como empresa televisora. Está con nosotros William Levet, hoy día responsable de la televisión regional en ITV Patagonia. Con ellos vamos a desmenuzar el antes y el ahora de la televisión regional. Y vamos a hacer que el esquema del programa es que ustedes se presenten, que los magallánicos sepan quiénes son nuestros invitados, dónde nacieron. Bueno, yo nací en Tierra del Fuego. Ah, mira. Sí, claro. ¿Campamento en Apo o en Porvenir? En un campamento en Ap, en un pueblo que hoy ya no existe, soy un hombre sin pueblo. ¿Sin raíces? Terminal Marítimo Clarencia. Ah. Claro, ahí nací el año 1956. ¿Pero naciste ahí o en Sombrero? Nací en la el terminal, clínica, no, en la casa. No, qué bonito. En la casa, sí. Hubo un problema en ese momento, Cerro Sombrero ni siquiera existía. El médico de Manantiales tuvo que acudir a una emergencia, así que no pudo ir a la casa y mis padres tampoco pudieron ir a Manantiales. Así que nací ahí en las manos de un practicante. De los famosos practicantes. Exacto, claro. Chuta. Así ¿Qué año? 1956. 56. Ah, somos... Así que súper patagónico. Ellos son más viejos, pero nosotros somos... ¿Y Guillermo, tus estudios en la isla? No, Punta Arenas. Posteriormente... ¿Y qué, naciste por accidente ahí o se trasladaron sí, justo? Producto del aburrimiento un poco. Mi padre, funcionario de NAP, estaba a cargo del terminal marítimo. Yo tengo 3 hermanos que eran mucho mayores que yo no estaba en los planes. Y bueno, nací allá. Posteriormente, bueno, mis padres se establecieron en Punta Arenas, ¿no es cierto? Por la misma empresa nacional del petróleo, fue trasladado y hice mi estudio en el Liceo de Hombres, Luis Armando Barrera. ¿Y la primaria? La escuela número 1, acá en... La gloriosa escuela número 1. ¿Y qué año tú? Capaz que hayamos sido compañeros, ¿no? En una de esas... ¿Quién era tu profesora? No, mi profesor, don Eduardo Agüero. Don Lalo Agüero. Sí. ¿Qué año estuviste en primero? 63, claro, 63, 64. Sí. Estuve contemporáneo, estuve en primario y segundo mes, el segundo preparatorio en la escuela 1. La gloriosa escuela 1 frente al Lomit, actualmente CIA. Exacto. Tenía la sala que estaba hacia la calle, estaba la biblioteca. Sí, bueno, yo anduve en varias salas, pues hice toda en esa época enseñanza primaria, no era básica. Primaria, claro. Y Hasta sexto primaria. Sí, yo ahí tuve una tremenda frustración porque cuando llegué a sexto iba a pasar a primero humanidades. Y cambió la ley y no pasé nada primero humanidades, pasé a séptimo básico. Tú dijiste otros 2 años acá. Claro. Así que no, de ahí... Hasta sexto y ahí hasta sexto y después en el liceo, claro. Hasta egresar en cuarto medio. Oye, ¿y algún recuerdo además de profesores, don Lalo Agüero? No. De la familia Agüero, tantos profesores. No, él fue mi
único profesor desde primero básico hasta sexto. O sea, hasta sexto preparatorio. Claro. Después ahí entré al liceo, ya bueno, ahí sí, si bien es cierto, tenía profesor jefe, pero ahí ya son varios profesores. Sí, Que uno tiene. Uno por ramo, claro. ¿Y alguno que te haya marcado, Guillermo? No, varios. ¿Sí? Sí. Del famoso Pinito Torres, ya. Matemáticas, ¿no? Matemáticas, claro. Siempre me gustó las matemáticas hasta el día de hoy. En arte Luis Gamín, que era mi profesor jefe. No, muchos profesores, muchos. ¿Y Guillermo después del Liceo de Hombres? ¿Algo más? Después del Liceo de Hombres. ¿O a trabajar? No, entré a la Universidad Técnica Federico Santa María en Valparaíso. Ya. Ese año falleció mi padre, motivo por el cual al final tuve que retornar y continuar mi estudio acá en la Universidad Técnica del Estado, actual UMAC. Pero en esa época, Universidad Técnica del Estado. ¿Estaba dónde en ese minuto? Arriba en Angamos. En la universidad no existía, nueva en esa época. No existía la sede y el campus que tienen hoy en Avenida Bulnes, no, para nada. Ahí, se fue inaugurada en el año 69, 70. Y aparte que habían súper pocas carreras, por ejemplo, en ingeniería, no había más. En ingeniería está electricidad, donde estaba yo, en mecánica, ingeniería en química, con mención en petróleo, estaba contador, auditor. Enfermería ya existía y creo que para de contar. Y tenía unas carreras tecnológicas que se hacían vespertinas. Mantención de equipos industriales, operador de plantas químicas. Esas carreras eran fundamentales porque acuérdate que la Empresa Nacional del Petróleo financió de alguna manera todo, hizo los aportes para que esas carreras produzcan los profesionales que vayan a trabajar en Claro, iban de acuerdo a las necesidades que habían en la región, justamente, sí. Buena época aquella porque casi todos los egresados de la Universidad de Magallanes eran contratados por la ENAP prácticamente. Claro. Los estudiantes en práctica, me acuerdo en las épocas de verano, en los campamentos, todos estudiantes universitarios de Punta Arenas. Y ahí, por ejemplo, en las carreras tecnológicas, que eran carreras que duraban 2 años, salieron muchas camadas de egresados, varias. Y tenían la gracia que se hacía en horario vespertino, entonces había mucha gente que trabajaba y podía estudiar. Claro. Y don William Levet, ¿quién es realmente usted? Bueno, yo igual soy magallánico, nací y criado acá. Estudié mi enseñanza básica media en el Liceo San José. Los 12 años. Nuevo, usted es un niño. Sí, claro, los 12 años estudié. Sí. Sí. Y después me fui a estudiar a Santiago, publicidad. Ahí estudié publicidad, trabajé 1 año, después me volví a Punta Arenas, formé una agencia con un amigo y justo apareció hace 25 años atrás el tema de ITV Patagonia. Fundador de ITV Patagonia. Partes con ITV, ¿eh? Sí, de hecho yo empecé como 6 meses antes de que saliera al aire, porque es un proyecto que se venía gestando hace mucho tiempo atrás. ¿Queda alguien más aparte de usted ahí? Aparte de Lorenzo, por supuesto. Claro. Pepe Lanza. Pepe Lanza ya entró un año después que yo. Sí. Él ya 1 año menos que yo. Y de ahí Óscar España igual, que era uno de los rostros al principio. También pasa rápido el tiempo. Sí. Así que la verdad que siempre quise volver a Punta Arenas porque pensé que podía, digamos, el tema publicitario, sobre todo el marketing, estaba muy en pañal acá en la región. De hecho todavía lo está en comparación al resto del país. Siempre pensé que podía volver a hacer un aporte en ese sentido. Así que, y después se dio la posibilidad de entrar a ITV. Primero entré en el área de marketing y de publicidad, el año 97, y después ya el 2000, cuando Lorenzo Marcio asume, digamos, la dirección ejecutiva del canal, me invita a ser parte de la parte operativa, en el fondo, de la dirección de programación y de contenido. Y de ahí, digamos, igual he estado todos estos años siempre perfeccionándome en el área haciendo otros estudios, diplomados, magíster, siempre relacionado con el marketing, digamos. Bien. Marketing y gestión cultural también, que fue el último que hice en la Universidad Católica de Valparaíso. Yo me acuerdo siempre, mi época de estudiante en Santiago fue justo en la época que estaba el Café del Cerro. ¿Sí? Sí. ¿Fuiste alguna vez? Sí.
Fui 2 veces, porque fue el año, justo en la última época del café. Del café, claro. 82, 83. Ahí fui a... Ahí donde se hacía toda puerta cerrada, un montón de programas. Claro, sí. A ver, si sabemos algo de ello. No, yo me acuerdo que había harta convocatoria, me acuerdo por lo menos las 2 veces que fui yo haciendo fila para entrar, fui a ver a... No me acuerdo si tiempo era Viena o Anachena. No, un Viena. grupo de los hermanos Frugones, no sé, Sí, Carlos Millán, no me acuerdo si era Viena o Anachena los Viena, dos. Viena. Y a La Ley. Ah, era el rockero, Sí, la ley. sí. Pues. Esos 2 grupos los fui a ver una Y vez. Mario, en el Café del Cerro habían invitados permanentes entonces. Todos los días, de lunes a sábado. Todos los días había con música. guitarra. Todos los días había música. A veces iban rotando los artistas diferentes y de repente al último teníamos 15 días el mismo artista. ¿Y cómo se informaba la gente, Mario, quién iba a tocar hoy día? Bueno, los medios de comunicación, generalmente las carteleras de los diarios, había una cartelera de teatro y de música y Ya. ahí estaba. La televisión nos apoyaba, los matinales, el Era un Extra programa de Jóvenes. música, igual que me acuerdo Claro, de esa época. programa de música, Sí. y nosotros teníamos nuestro propio calendario que era La Punta del Cerro, que era nuestro órgano. La Punta del Cerro, que era un pasquín que le decíamos, que lo mandábamos a las casas, eran 2000 ejemplares que imprimíamos de 8 páginas y se los mandábamos a las casas a los clientes y ahí veían la programación. Estaban llamando a preguntar. Y eso. Bueno, pero no vinimos a hablar del Café del Cerro. Yo sí me acuerdo, siempre me decían que no sabía que el dueño era Mario, ¿no es cierto? Pero sí sabía que era magallánico. De hecho decían, oye, pero el dueño es magallánico, de repente habla para que te deje pasar gratis. Y yo dije, Ahí estaba la señora en la puerta que no perdonaba a nadie. ¿Ah? Bueno, la idea era hablar de la televisión regional. Y Guillermo, te invitamos porque tú fuiste ¿cómo se llama?, de los pioneros en esta industria en ¿cómo se llama?, en Punta Arenas, y queremos que nos cuentes cómo partió aquello. Pero disculpa, aparte hay una prehistoria. Skirvin es sinónimo de cine también. Sí, mi padre fue uno de los pioneros del cine acá Del cine en la de la región. región, Sí, sí. claro, hizo varias producciones, incluso un largometraje. Incluso un largometraje. Pero simultáneo con Raunis, con Bor, ¿no? Es más o menos simultáneo, sí. Más o menos sí, simultáneo, claro. pero no Contemporáneo. juntos. Contemporáneo. Pero no juntos, digamos. No, No. Él tenía su propia productora. No, era una productora. Era otro estudio. Era otro estudio. La productora, lo que pasa es que mi padre toda la vida fue deportista y pertenecía a un club que ya desapareció, el Club Atlético Olimpia. Sí, ya, tenía la sede ahí en Chiloé. en Chiloé, exactamente, frente a la Sociedad de Empleados. Justamente. Y la verdad que... ¿Y era atleta él? Sí. Bueno, él pasó por todos los deportes, atletismo, fútbol, esquí. Tiene una calle que lo recuerda. Exactamente, y como deportista John Skirvin. Deportista, yo no sé. Sí, me sí, tocó sí. cuando hacíamos delivery y recorrer la ciudad. Muchas veces Claro. pasaba por ahí. Entonces, en esa época, bueno, el deporte se podía practicar unos cuantos meses en el año solamente y había que distraerse el resto bueno, mi padre siempre tuvo el bichito del cine, el asunto, y empezó a entusiasmar a miembros del club y empezaron a hacer pequeños... ¿Del Club Olimpia también? Del Club Olimpia, claro. Ahí se forjó el cine también. Y empezaron a hacer pequeños cortometrajes, incluso ahí, por ejemplo, para la construcción del gimnasio de la Confederación Deportiva, el gimnasio viejo que actualmente está el casino. Se hacían exhibiciones de estas películas, se cobraban las entradas y esos fondos iban, digamos, para la construcción del gimnasio. ¿Ya? No sé en qué porcentaje fue una habrá. campaña ciudadana muy grande para la Exacto, construcción del gimnasio. claro. Eso es bonito de cómo se unió ahí el cine con el deporte. Mira, Claro, sí. Oye, Y bueno, y después muchos documentales deportivos de la época, con las mismas competencias ¿y el atléticas. largometraje? Iván el Pirata. Iván el Pirata. Iván el Pirata, ese fue un libreto que hizo María Elena Bukovic. Bukovic, ya. ¿Ya? Y bueno, ese fue un trabajo de muchos meses buscando. ¿Y existen? nosotros sí, lo pasamos en ITV. Exacto. ¿sí? Claro, por hicieron una reedición de Alberto Porque Ojeda. posteriormente se digitalizó
y justamente ITV pasó Iván el Pirata. Iván el Pirata, Sí. Fuerzas Ocultas, creo. Sí. Fuerzas Ocultas, otra película y otra más. Hacemos 3 películas de... Alberto Gía hizo la reedición, Sí, ¿cierto? Claro. Ah. Justamente. Se digitalizó el la material. digitalizó y la reeditó. ¿Y están en alguna parte en YouTube o algo así para invitar? Yo las tengo, Mario, yo te las voy a... No, pero le estoy diciendo a los amigos ahí en sus casas que quieran ver. O si no decimos que vayan a Claro, vayan a la casa de ferretería. Arturo, lo van a atender muy bien. No, a la casa, pues, a la casa. ¿Le damos el número? Le damos el número, sí, pues ahí en Conde, en la Chaita. Exhibición de películas. Exhibición de películas. Claro. Oye, pero ¿están en YouTube o no? Están en YouTube, claro. Amigos. Es que no tengo el... No, tengo- pero YouTube, sí, sí, Kirvin, Iván el Pirata. Exacto. Qué güey. Yo no sé si el registro de la visita del presidente Pedro Aguirre Cerda Justamente lo hizo también, igual. claro. Pedro Aguirre Cerda, Carlos Ibáñez. Claro. Lo del Pedro Aguirre Cerda fue mucho más extenso, porque fue Sí. prácticamente toda la visita. que Nosotros igual lo emitimos ese y la verdad que llamó la atención, digamos, cómo convocaba la visita de un presidente, desfilados los scouts, los colegios. Fue tremendo, yo he y visto la imagen registros bonita de él bajando del fotográficos. muelle, él bajando del barco. Exacto. ¿No? Y yo creo que es muy importante ese registro histórico, digamos. Claro. Sí, que ahí vienen los ancestros, no es que usted haya partido para el canal de televisión, hay un... Perdón, ¿cómo llegaste a la televisión? Yo llegué a televisión por una práctica. ¿Ya? Yo estaba estudiando ingeniería y ejecución en electricidad y en algún momento se dio la posibilidad, eso fue creo que el año 77. Y llegué a hacer un mes de práctica a Televisión Nacional. Al final ese mes de práctica se extendió como 2 o 3 meses porque siempre lo hacen coincidir con las vacaciones de los funcionarios. Entonces terminas haciendo funciones, digamos, que no son tan relacionadas a las prácticas. Al año siguiente, 78, me llamaron nuevamente. Había no como práctica, sino que definitivamente para hacer reemplazos de operador en verano. Y el año 79 me llamaron definitivamente ya para contratarme, porque el año 79 partió la estación de Puerto Williams, ¿ya? Que venía saliendo de todo el conflicto del Beagle. Entonces fue una estación que forzadamente se hizo en unos cuantos meses, pero esa estación había que operarla. Ya en esa época no había satélite, no había... Era toda la programación envasada, ¿ya? Entonces ya había un operador que era Carlos Reyes, pero faltaba uno porque no íbamos haciendo los turnos. Estábamos 2 semanas en Puerto Williams, 2 semanas en Punta Arenas, ¿ya? Y así entré a Televisión Nacional, haciendo turnos en Puerto Williams. En ese rol de turno de hora estaba más o menos 1 año y medio, hasta que finalmente de lleno empecé a hacer funciones acá en Punta Arenas. No sé, posteriormente me entusiasmó mucho el tema de iluminación, ¿ya? Lo que era iluminación. Televisión Nacional me envió a Santiago a hacer capacitación de iluminación. La verdad, debo haber viajado unas 4 o 5 veces a capacitación a Santiago en los 30 años que estuve en Televisión Nacional. 30 años. 30 años, sí. ¿Tú comenzaste en Calle Croacia? No, directamente en el edificio. Cuando yo empecé a hacer la práctica, el 77, que fue, creo, me parece que la estación llevaba 1 año en Río de los Cierros. En Río de los Cierros, la que así que todos conocemos. está todo nuevecito, todo. Gran edificio, ¿eh? Gran Tremendo instalación. edificio, sí. Hoy día, no sé, un elefante blanco. Un elefante blanco, sí. Pero, bueno, para la época ese edificio albergaba 30 personas, 35 personas, y cuando en plena época de producción, a ver, no era que todo era gente de planta, pero podíamos ser 40, 45 personas. Y aparte del noticiero regional y el telebingo. Y el televisión, no, se hicieron muchos, oye, programas infantiles, Recordemos, programas de conversación, por ejemplo, Añoranza de Don Pepe. ¿Qué es eso? Añoranza de Don Pepe. Añoranza de Don Pepe con don José Grimaldi. Con José Grimaldi. Ese no se hacía en el estudio de televisión, ese se hacía en, bueno, vamos a nombrar la competencia, La Taberna. ¿Desde La Taberna? En La Taberna. No, ese era no era en directo.
Se grababan 2, 3 programas y se iban emitiendo semanalmente. ¿Ya? Bueno, muchos programas infantiles se realizaron. No sé, Festival de Villancico. Hicimos transmisión de Festival en la Patagonia, que ahí, bueno, fue un aporte. Pese que Televisión Nacional ya había hecho transmisiones del Festival La Patagonia, creo que el año 74 o 75, que yo no estaba ahí. Pero posteriormente, cuando se reeditó el Festival en la Patagonia, cuando partió prácticamente de la nada, bueno, ahí Televisión Nacional como Televisión Nacional aportó bastante. Me acuerdo, por ejemplo, nos tuvimos que poner con la iluminación, con los sonidistas, ese tipo de cosas, porque ese festival se hizo prácticamente a partir de la nada, ¿ya? Sí, con mucho esfuerzo. Cuando retoman el... Exacto, cuando se retoma. Entonces, no es que se transmitió íntegro el festival, sino que fue un aporte que se hizo en ese momento, con profesionales, con la parte técnica, y con lo que existía prácticamente, ¿ya? Bueno, después comenzamos con la Jornada del Niño Impedido. Claro. Con transmisiones en directa desde la sucursal del BCI, pero no la sucursal actual, ellos estaban justamente en la contraesquina, donde está en el primer piso del Club Croata. Ya, ahí estuvo el BCI. Y hacíamos transmisiones en directo, ahí llegaban los artistas. Se hacía una especie de set, ¿ya? Y transmitiendo desde el BCI, digamos, está unos 3, 4 años, hasta que nos fuimos al gimnasio de Córdoba, recuerdo. Ese fue ya el primer así como evento grande de la Jornada del Niño Impedido, hasta que se fue al gimnasio fiscal. El telebingo igual se hacía, claro que sí. Sí. En Zona Franca se hacía, ¿no? Yo, desde la época que yo no estaba en Punta Arenas. No, en algún momento se hicieron unos cuantos capítulos de Telebingo en Zona Franca, pero normalmente era en el mismo estudio. Claro. Normalmente era en el mismo estudio, claro. Con Patricio Mladinich. Con Patricio Mladinich, claro. Fíjate que con Patricio Mladinich, pues el contrato mío llegó a mediados de junio del 79 y nosotros dos teníamos la misma fecha de contrato. Entramos para efectos de contrato, teníamos la misma antigüedad con el Pato. Claro. Oye, ¿algunos personajes de esa época de televisión? Bueno, cuando yo entré, estaba en esa época, por ejemplo, como jefe de prensa, estaba Patricio Caldichuri. Gassi Jalil era productor, ¿ya? Él estaba en la parte de producción. Pepe Calisto, que era de prensa, ¿no es cierto? Bueno, director, cuando yo entré era Marcos Salazar y después... Marcos Salazar Beltrán. Y después muchos personajes que, bueno, la gente no los conoce porque están justamente al otro lado de la cámara. No sé, Alfonso Infante, jefe técnico. Oscar Mayorga estaba, ¿no? Oscar Mayorga fue harto posterior, sí, mucho después, sí. Pero estoy mencionando gente que cuando yo comencé en el canal, y bueno, operadores que fueron mis profesores, Juan Sánchez, Julio Zúñiga, Hugo Hurtado, a la gente no le suena para nada, pero gracias a ellos las emisiones se mantenían en el aire, ¿ya? Emisiones que, a ver, me acuerdo que comenzaban como a las 5 de la tarde. Antes estaban viendo la carta ajuste. Exacto. Que era súper necesario, muchas veces, ¿para qué esa cuestión? ¿Cuándo comienza el telediario regional al día? Porque te acuerdas que lo recibíamos el del día anterior. O sea, la noticia de Santiago. Directo, sí, claro. En directo, a ver. Me parece que fue por ahí por el año 82, 83. Recién, pero no manejado por Televisión Nacional. Era una señal que nos entregaba Entel y que la tenía que financiar ENAP, porque alguien tenía que pagar esa bajada, esa subida y bajada de satélite. La Red Austral como Red Austral no la podía hacer
tenía que trabajar. O sea, toda la venta publicitaria tenía que ir solamente para eso y no iba a alcanzar. Ya. Hoy vamos con estos recuerdos y volvemos pronto. Vamos a ir a un pequeño corte comercial. Muchas gracias. Gracias amigos, volvemos aquí a la tertulia magallánica en su 7ª temporada, desde la Perla al Estrecho. Les recuerdo, no es malo recordar que pueden participar también a través de nuestra página de Facebook Tertulia Magallánica y nuestras 6 temporadas anteriores en YouTube. Oiga, recordarle a los amigos porque estaba haciendo recuerdo para los más nuevos, digamos, para gente más joven, que nosotros veíamos siempre todo diferido. Aquí mandaban las cintas en el avión. Exacto. Las noticias las veíamos al día siguiente y los programas a la semana. A la semana siguiente. A la semana justamente, siguiente. claro. Y cuando no había avión, no había noticias, no, se repetían los programas. Se repetían las noticias al día anterior, claro, que eran ya hace 3 días. Sí. O bueno, y ese era el caso de Punta Arenas, pero también sucedía con mayor intervalo en Puerto Natales y en Puerto Williams. O sea, 15 días después los programas. 15 días de fase. Y las noticias, bueno, en el caso de Natales no tanto, pero en el caso de Puerto Williams, por ejemplo, se veían las noticias, no sé, 2 veces a la semana nomás. No había un diario. Claro, porque no tenía ningún sentido estar pasando el noticiero de una semana atrás. Y la Navidad la celebraron el 15 de septiembre, el 15 de enero. Con el Festival de la Una, por ejemplo, el Festival de la Una, ya, Guillermo, ese había que reeditar. Bueno, yo entiendo que tú eres muy joven, pero la televisión... Muchas gracias. Aquí la televisión comienza el 69. El 69, claro. ¿Cierto? Gobierno de Frei. El 1 de febrero del 69. Claro. Sí. Ahí comienza y el telediario regional trae a don Caupolicán Sangüesa, ¿cierto? Claro. Independiente de lo que dice Mario, que se veía la noticia del día anterior. Sí. Claro, las noticias regionales eran del Mira, día. yo no tengo recuerdo, a ver, cuando recién comenzó acá el canal, la estación central de Televisión Nacional en Santiago no existía. Así que malamente deben haber habido un noticiero, ¿ya? Televisión Nacional en Santiago partió el 18 de septiembre de ese mismo año, o sea, 6-7 meses después que partió la estación de Punta Arenas. Lo mismo pasó con Antofagasta. Punta Arenas y Antofagasta partieron más o menos juntas. Después creo que partió Arica, Talca. Oye, Santiago. yo Espérate, pero me quiero tomar un segundo Sí. Está corriendo. para darle un tremendo saludo cariñoso a don Caupolicán Uy, sí. Sangüesa, ¿cierto? Un gran hombre que llegó a la región desde Talca y hasta el día de hoy es un tremendo aporte cultural y tú lo conoces. El primer lector de noticias de televisión acá en Punta Arenas. Claro, y que nos acompañó Durante tantos años, y luego a través de su canal. Por muchos años. Y Sí. luego a través de su canal. Claro, además fue el primero que tuvo un canal regional, digamos, privado, con el Canal 4, Canal 4 Punta Arenas. Exactamente, pues. Claro. Bueno. Sí. Willy, los inicios de ITV. Bueno, la verdad que, bueno, primero hablando un poco de TVN, yo quiero resaltar que Magallanes siempre ha sido pionero en muchas cosas, y en el audiovisual también, por ejemplo en el cine con John Skirvin, con José Bor, ¿no es cierto?, con Radonich. Fueron hombres pioneros en el cine a nivel nacional, digamos. Y en el caso de la televisión también hemos exportado fuera de la región muchos profesionales, como el caso de Gassi Jalil, José Caldichuri, Marcos Salazar, que llegaron a ser grandes ejecutivos de televisión nacional y hombres muy importantes de la televisión chilena. Y hasta los días de hoy, a pesar de que muchos de estos están retirados, todavía la gente, algunos medios les siguen consultando, siguen asesorando. Y yo creo que eso habla muy bien de la región de Magallanes y de sus profesionales. En el caso de ITV, en esa época existía solamente Canal 4, ¿no es cierto?, como un canal privado, digamos, regional. Y yo me acuerdo que fueron 5 empresarios los que dijeron, oye, ¿por qué no hacemos un canal regional, ¿no es cierto?, pero con noticias, con programación. Porque Canal 4, ¿qué es lo que hacía en ese momento? Publicidad. Mucha publicidad, me acuerdo. Y documental, harto documental. Igual me acuerdo de Deutsche Welle que distribuye Tiene razón. sus documentales a nivel internacional, pasaba muchos documentales igual.
Pero siempre igual Canal 4 fue una alternativa, digamos, desde sus principios para que la gente se viera reflejada, digamos, en una pantalla, cosa que los canales nacionales no hacían, salvo TVN con la red austral, ¿no es cierto? Y justo en esa época también se abrió un poco más el tema de las licitaciones de las señales, porque un par de años antes salió Megavisión, ¿no es cierto? Y empezaron a salir los canales privados. Entonces había... El dueño de la concesión de la señal era, me acuerdo, Pablo Cruz, periodista. Ah, mira, Pablo Cruz. Claro. Y él se la vendió, digamos, a estos 5 empresarios magallánicos, digamos, que estaba René Venegas, de Radio Polar, ¿no es cierto? Ramón Jacob, de Supermercados Bugoch, Eduardo Blainich, de Blainich Automotriz, José Ramón Garmendia, de una empresa de computación, que ahora ya no está en Punta Arenas, que es el Infoland, me acuerdo, y Lorenzo Maros, que en ese tiempo tenía la juguetería Dominó y otros negocios. Y ellos, digamos, formaron la sociedad de IT Patagonia y empezamos con el canal el año 97. En los altos de Radio Polar. Claro, exactamente. Nosotros... Recuerdo la primera transmisión, cuando está René Venegas Olmedo dando el discurso frente a la pantalla. Un saludo a nuestro amigo René Miguel Venegas Olmedo, ¿cierto? Esa transmisión fue el 7 de julio del 97. 7 de julio del 97. Del 97. Partimos justamente en el horario de noticias, 21 a 25 horas. De esa fecha hemos mantenido siempre el mismo horario. ¿Por qué a las 21 a 25? Porque la gente obviamente se quiere informar de lo que pasa a nivel nacional. Entonces dijimos, de las 21 a las 21 a 25 pasan las noticias más importantes en los canales nacionales, sea cual sea. Y después la gente tiene la costumbre después de cambiarse a ver las noticias locales. Y por eso hemos mantenido ese horario. Y la verdad que al principio el canal tuvo una muy buena acogida, sobre todo... Tenía una amplia programación. Sí, teníamos programación todo el día. Todo el día y programación propia, es decir, hacían sus programas, ¿no? Claro. Bueno, la verdad que y yo creo que sobredimensionamos el mercado, porque en realidad al principio partimos con todo, ¿no es cierto?, con una programación todo el día, regional, y trabajaban alrededor de 60, 70 personas. Sí, porque era cada programa tenía su propia producción, su propio equipo, ¿no es cierto? Es que para producir todo un día programas regionales, obvio que sí. Claro. Y después de los 2 años, 3 años ya nos dimos cuenta que no era para tanto. En realidad el mercado no daba, digamos, para... ¿A quién le hicieron la primera factura? ¿A quién le hicieron la primera factura? A Marisol. Sí, supermercado Marisol. Sí. Acá con amigos Mario Navarro. Ya estaban... Sí. Yo aposté a ITV. La factura número 1, de hecho ahí la tenemos guardada, ¿no es cierto? Sí. Supermercado Marisol. De hecho hicimos varios como innovaciones, ¿te acuerdas? Hacíamos un programa, claro, con la chiquera Marisol. La chiquera Marisol, la inspectora Marisol. La noche millonaria de Marisol. La tómbola. El minuto millonario, que era con una tómbola todos los días. Sí. Y la verdad que nosotros los primeros años, como decía, fueron muy complicados porque en realidad el mercado no respondió a la expectativa que tenían los dueños, nosotros los socios. Pero después ya el año 2000 asume la dirección ejecutiva Lorenzo Maros y ya el canal un poco más reducido, se empieza como a ordenar, estructurar un poco más. Pero seguimos con programación regional, que era obviamente nuestro fuerte, y sobre todo las noticias. Y yo creo que hoy día ITV, no es porque lo diga yo, pero se ha transformado en una escuela, digamos, para muchos profesionales de las comunicaciones. Han pasado muchos profesionales por ahí, digamos, que hoy día están en otros medios o están en el norte. O en la cosa digital. También. Recordemos algunos nombres, pues. Y yo, bueno, profesionales que ya no están hoy día con nosotros, me recuerdo, por ejemplo, a Gerardo Álvarez. Gerardo Rafael Álvarez. Carlos Gallego, que tú me anunciabas al principio del programa, ¿no es cierto? Director. Que Carlos Gallego partió con Fernando Calcuta, trabajando en Video 80. Video 80. Siendo corresponsal de Canal 13 y después llegó a trabajar con nosotros. También estuvo Donald Bello, que igual estuvo en TVN. Sí, también, claro. Mayorga. Oscar Mayorga. Sí, que hasta los días de hoy me sigue llamando para criticarme y todo. Me dice, oye, pero Willy, ¿cómo están haciendo esto? ¿Están mostrando esto? Pero yo creo que Oscar Mayorga fue un aporte fundamental para formar la línea editorial del canal, ¿no es cierto?, en el ámbito periodístico. Y sobre todo para formar muchos periodistas que hoy día que han pasado por ITV haciendo la práctica o
o que han trabajado, digamos, con él. Pepe Marihueco. Pepe Marihueco, claro, entre varios. Iván Yutrunich. Bueno, Iván, él justamente llegó también de Santiago a trabajar a ITV como director de televisión. Y después con el tiempo también le picó el bichito de la conducción, entonces siempre ha ido matizando la parte técnica con la parte de conducción, digamos, de las cámaras. De programa. Oye, Óscar España estaba desde el principio, entonces Óscar, era sí. un niñito. Óscar era un lolo cuando partió. Él partió con el matinal. Con ese tiempo un programa que se llamaba Radio y TV, que era como un programa de radio, pero nosotros poníamos la cámara apuntando a la calle. Lo que hacen mucha radio ahora. Claro, pues la diferencia nosotros en vez de mostrarlo a él, dijimos mostremos una cámara, mostremos toda la mañana en la calle Mori. Entonces la gente pasaba y nosotros, y él hacía de locutor durante toda la mañana. ¿Y la tía Marisol? La tía Marisol, que fue un programa infantil, digamos, que igual increíblemente había mucho de la gente que trabaja con nosotros en cámara, dice, oye, pero yo cuando era chico me divertía con la tía Sol, mi mamá me sentaba en la tele en la tarde y me ponía a ver a la tía Sol. Y así varios otros programas, digamos, que han ido marcando... Ninguno tan exitoso como la tertulia Magallanes. No, pero la verdad que yo quiero aprovechar la instancia, ¿no es cierto?, de felicitarlos por el programa, porque justamente Tertulia Magallánica refleja un poco el espíritu de lo que quiere transmitir ITV, en el fondo la identidad regional, ¿no es cierto?, el conocernos y reconocernos nosotros como magallánicos. A través de todos los capítulos uno siempre está aprendiendo la historia, ¿no es cierto?, a personajes, a personas que ustedes han puesto en valor, ¿no es cierto?, sobre todo para que las nuevas generaciones vayan conociendo un poco lo que ha sido Magallanes y todo lo que se ha construido con mucho esfuerzo a través de todos estos años. Que las antiguas generaciones recuerden. Exactamente. No olviden. Así que los felicito y además que hay muchos programas de ustedes que me han servido de material, sobre todo cuando algún ciudadano ilustre, ¿no es cierto?, cuando alguien lamentablemente nos deja también. Sí, correcto. Entonces un recuerdo vivo de alguna conversación que tuvieron ustedes con... Ahí yo te digo, Willy, acaba de fallecer otra persona, acuérdate que hicimos una tertulia con él, sí, o con ella. Claro. Y ahí yo empiezo a buscar y le hacemos un homenaje a esa persona. Sí, verdad. Así. Oye, grandes recuerdos, pues. Sí, y lo que pasa es lo que tú mencionas de la partida de TV, eso coincide mucho con el hecho de que la red austral de TVN ya se conecta prácticamente directamente al 100% a la programación con Santiago. Hoy día. No, en ese momento, antes. Más o menos en ese momento, claro, y un poco antes. Entonces, ¿qué pasaba? Que en la red austral había mucha producción regional, pero lo permitía el hecho de que transmitíamos los programas en diferido, ¿ya? Pero después cuando quedamos conectados en directo, el centralismo no daba paso a programa. Entonces yo sé que las luchas que tenía que hacer en ese momento el director de la red austral para poder meter un programa eran tremendas. Incluso la gente del departamento de prensa, o sea, de Santiago, de repente ustedes tienen 15 minutos para la noticia regional y nada más. No importa qué noticia haya sucedido ese día, eran 15 minutos y punto. Increíble. Entonces la verdad que que fue un tremendo aporte que hayamos tenido transmisiones en directo de Santiago, que eso fue por ahí por el año 86, cuando ya tuvimos nuestra propia antena satelital, ¿ya? Pero fue un retroceso en lo que fue producción. Ahí se empezó a reducir el personal, producción se redujo a la mínima expresión. Entonces en ese momento el ITV llegó a llenar ese nicho que estaba y había mucha gente con muchas ganas de participar en programas, y gente que nos pedía, pero ¿y cómo usted? La verdad es que la actitud de Televisión Nacional fue ampliamente criticada por la ciudadanía, sí, porque sí, claro, los necesitábamos, era un elemento de distracción para nosotros y todo demás. Siguió siendo, pero siempre tenía una componente regional que gustaba, ¿no es cierto? Los programas infantiles, que esto, que el otro, que allá, y se fue perdiendo. No, y considerando que Canal 13, ¿cierto?, era absolutamente envasado, ellos no tenían nada acá, entonces la única opción era un poquito TVN. Exacto, claro. Yo me acuerdo que... Vamos a hacer un alto, sí, güey, discúlpame un minuto, vamos a ir a una cápsula y volvemos aquí a la Perla del Estrecho.
Se dice que los pasos de cebra están puestos para evitar conflictos entre automovilistas y peatones. Y en esta importante arteria de la ciudad tenemos 3 pasos de cebra en una cuadra, lo que crea un conflicto, lejos de allanarlo, entre automovilistas y peatones, porque si tenemos peatones en cada uno de los pasos de cebra, el que está mostrando el camarógrafo en este momento, más otros 2 que tenemos justo enfrente mío, donde hay uno en medio de la calle que está debidamente señalizado. De hecho, ustedes ven aquí en la primera toma de la cámara, hay un disco que dice que es paso de cebra. Luego están esas líneas raras donde le anuncia al automovilista que hay un paso de cebra y sobre el paso de cebra nuevamente una señalética. Entonces la gente debería concurrir, o la municipalidad o el servicio que esté a cargo de esto, debería regular de mejor forma y tener un solo paso de cebra, como es el que está en el medio de la calle, y no tener uno en la esquina del fondo, uno en el que estamos viendo y el otro que vimos cuando comenzamos esta nota, porque usted entenderá que si hay personas en cada uno de estos 3 pasos de cebra, lejos de solucionar conflictos entre automovilistas y peatones, los vamos a crear, porque esta es una vía de acceso importante para la ciudad, y cada tanto, en 80 metros que tiene la cuadra, el automovilista va a tener que parar para darle el paso a los peatones, cuando, insisto, y termino la nota con esto, es mucho más fácil respetar la señalización que está en medio de la cuadra, que la gente cruce por esos lados y dejar esto sin efecto como el de la otra esquina. Al menos así lo pienso yo. Muchas gracias. Y volvemos a la tertulia magallánica. Está don Willy con la palabra. Yo voy a decir, a propósito de lo que decía Mari, no sé si yo me acuerdo que en el restaurante La Pincoya pasaban sábados gigantes. Lo mandaban en VHS, y la gente nosotros estábamos en Santiago en esa época y sabíamos de eso y nos llamaba mucha atención, nos reíamos. Claro, lo grababa alguien en Santiago y se lo mandaba al señor Cheye y en pantalla gigante, gigante. Como un televisor. Un televisor que había una pantalla y ahí veían sábados gigantes. Que sepan los nuevos habitantes de la zona que hoy día prenden la televisión y pueden tener, ¿cuánto? 400, 500 canales con este tema que existe. Miles a través de internet. Hubo un tiempo en que nosotros teníamos unas cuantas horas de televisión y un solo canal. Televisión nacional. Claro. Y a las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche. Claro, pero espérate, y la gente tiene que saber, porque lo nombraron de pasadita, había una carta de ajuste que era unos minutos previos a que se inicie la transmisión. Era una carta de colores, distintos colores. Empezó en blanco y negro. Inicialmente era una carta en blanco y negro. Con distintos matices, de blancos y negros, y uno tenía que ajustar hasta que las líneas queden perfectas y uno estaba preparado para recibir de buena forma la emisión. Exacto. Porque lo contrario estaba como Oye, todo Esteban, Guillermo, y un saludo a todos los que veíamos nieve. Tú vas a decir, prender la televisión ahí. claro, los primeros televisores que llegaron, por ejemplo, los Westinghouse, y tú lo enchufabas y no había imagen, pero había nieve. Había nieve, tú ya Y estabas había que viendo. subirse al techo a mover la antena, porque antes teníamos antenas. Los que vivíamos en la isla, las antenas de televisión eran esos tubing que se perforaban, eran 2, 3 piezas de tubing y además unas antenas muy endebles de un material pero muy muy blandito, y el viento las corría. Entonces cuando tú llegabas a la casa a poner, no sé, Patrulla Juvenil o música libre, no sé qué historia, Eso era más. D'Artagnan llegaba pero era un show. León y Tristón. Pero era un show. Partías con la televisión y, como dice Mario, o la nieve o las rayitas. Entonces alguien tenía que ir al patio a girar la tuba, que la antena. Oye, ¿ustedes se recuerdan la tienda Di Martel de don Peter Samson, que estaba ahí en José Nogueira? Que
que vendía televisores, entonces tenían un circuito cerrado. Sí. Y ponían una cámara y uno pasaba y se veía. Bueno, y vendían Durante mucho televisores tiempo. antes que parta la televisión, creo. Entonces, Claro, y era ahí toda estaba una ese novedad circuito ir a ver cerrado. hacer la televisión. Oye, y dentro de todas esas cositas de recuerdo, la pantalla de televisión, como era en blanco y negro, porque la televisión, recordemos que comienza a color el 78, ¿cierto? Para el Mundial de Argentina. El Mundial de Argentina comienza la televisión en colores. Festival de acá. Viña, yo creo. Pero no sé cuántos años Pero para el tuvimos, Mundial, pero ¿cuántos años tuvimos en blanco y negro? Bueno, desde el 69 hasta el 78. Sí, o sea, el 78 se transmitió en color, pero se siguió transmitiendo Correcto. blanco y negro y color por varios años más. Guillermo, Yo lo que recuerdo que el quería Festival de recordar- Viña fue comienzo. Guillermo, lo que yo quería recordar es que cuando todavía no llegaba esa imagen en colores, algunos teníamos una pantalla verde, de 3 colores. una clara, una Claro. a veces chuta ya la hay como en colores. Ahí obviamente no existía el control remoto, uno mismo era el control remoto. Bueno, ¿y para qué lo iba a cambiar si, No, pero era si un había un solo alicate, canal? normalmente era un Que alicate. se rompía la pedida, claro, se rompía la pedida de un alicate. po. Fíjate que Oye, andaba la española y el español Claro, sobre el alicate. Claro. mira qué interesante el tema que vamos a tocar ahora con Willy. Somos viejos. Con Willy, que tiene que ver, él dice estudió marketing, estudió publicidad, ¿cierto? Resulta que en ese minuto, cuando hay un solo canal, no hay dos opciones. Cualquiera que hubiese publicitado ahí, Mira, oye, lo estaba viendo 30 o 40 mil personas. Hoy día tú colocas un aviso y ¿cuál es tu público? El Bueno, público sigue siendo el todo, pero acuérdate. ¿cuántos medios de comunicación tenemos? Acuérdate que daban una película los viernes o sábados, cine en su casa, qué sé yo, y era tema obligado el otro día en el colegio porque todos habíamos visto la misma película. Claro. Es que, Cuando es que vio la ¿sabes- carcaña, acuérdate que es que ¿sabes lo que pasa, Mario? todo el Que día, el otro día hablando, un partido de fútbol. me llama la atención, ¿cierto? Cuando dice Willy, éramos tantos y hoy día hemos bajado, somos menos. Nosotros produjimos más de lo que el mercado podía. Claro, y hoy día, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuántos medios de comunicación hay? Claro. Cientos. Sí, claro. No, y la verdad que hoy día además está la competencia de las plataformas digitales, Claro. ¿no es cierto? Las redes sociales, las plataformas como Netflix, Amazon. Hoy día la competencia es infinita, pero yo creo que sobre todo en una región como Magallanes, el magallánico siempre va a querer ver lo que pasa en su región, ¿no es cierto? Y siempre en algún momento va a buscar ver la televisión regional, independiente que tenga todas las otras opciones o que tenga TV cable o que tenga televisión satelital, ¿no es cierto? De hecho, un dato, nosotros estamos en Movistar, ¿no es cierto? En Movistar IPTV. Entonces Movistar todos los meses envía un reporte. Hay como 7 o 8 canales regionales donde uno ingresa, va a una opción que dice canales regionales, sector zona norte, zona centro y zona sur. Y nosotros estamos en zona sur, obviamente, con TVU y otros canales más del sur. Y resulta que ellos envían un informe y resulta que dentro de los canales regionales que están en esa plataforma, el más visto es ITV. Entonces nosotros Disculpa, ¿y eso lo pueden ver en cualquier parte de Chile? en cualquier parte de Chile Los que tienen Movistar. van a esa opción, digamos, de canales regionales y resulta que nosotros lo asociamos eso no porque todos los días estemos pasando en tertulia, ¿no es cierto? claro. Gracias. Sino que en el fondo, porque el magallánico siempre quiere saber de su región, el magallánico es muy arraigado a su tierra, entonces creemos que los que están en Santiago o en Antofagasta o en Concepción y por ejemplo, y tienen la opción de tener Movistar, van en algún momento querer ver lo que pasa en su región. Estar informado. 21-25, bottom line. Claro. Ah, bueno. Entonces, y además es una ventaja que hoy día te da la tecnología de poder llegar a todo el mundo, en el fondo, Claro que sí. con tu señal, ¿no es cierto? A través de internet, a través de Facebook, O en de directo, distintas plataformas. a través de las Claro. plataformas de los www. Claro, hoy día la tecnología que han llegado, digamos, en el fondo para hacer un poco más fácil, digamos, la televisión y también para hacerle más cercana a la gente. Hoy día con un celular uno puede transmitir, digamos,
Yo, por ejemplo, ahora con el celular podía perfectamente estar transmitiendo para ITV y eso sacarlo al aire. O sea, y eso hace que la gente también sienta más cercanía con los medios de comunicación, sobre todo los medios regionales. A nosotros nos llega todos los días muchas, de repente, denuncias, gente que manda videos, fotos de un basural clandestino, de un hoyo en la calle, cosas así. ¿Algo del hospital les ha llegado? Sí, sí. Mucho. De hecho, van a hacer un cierre perimetral ahora de 3 metros, informaron. Ahora van a saltar, van a pasar para hacer un hoyo por abajo. Le van a hacer un hoyo a la reja, va a seguir lo mismo. Entonces, yo creo que en ese sentido la televisión regional siempre va a tener un espacio, independiente de las plataformas, de las múltiples opciones que tengan las personas en sus casas. La televisión regional siempre va a tener un espacio, digamos, en los hogares magallánicos. Y William, nombraste que esto estaba por zona norte, centro y sur, o sea, la televisión regional igual funciona en otras latitudes. Sí, claro. De hecho, nosotros como ITV fuimos pioneros, digamos, de formar la agrupación Arcatel, que es una asociación de canales regionales, que hoy día reúne a 21 canales regionales. ¿Por qué? Porque nosotros, hablando justamente del tema de publicidad y marketing, hay muchas empresas que están en Santiago, ¿no es cierto?, donde uno tiene que ir a golpear una puerta a una agencia o a los encargados de marketing para que nos auspicien algunos de los programas. Algunas empresas que dicen, no, lo ven todo en Santiago. Entonces nosotros íbamos y después dijimos, pero ¿por qué no unimos, digamos, fuerzas y mostramos lo potente que puede ser una red de canales regionales? Entonces se formó Arcatel, digamos, y su presidente justamente fue Lorenzo Marcio, y durante 10 o 12 años fue presidente de Arcatel. Ahora el presidente es el dueño del canal de Antofagasta. Pero desde que se formó Arcatel siempre empezamos no solamente por el tema comercial, sino también por el tema de capacitación. La verdad es que se abrió una tremenda posibilidad para que los que somos de regiones pudiéramos de repente viajar a Santiago a encuentros, a ferias, ¿no es cierto?, capacitaciones, proyectos donde podíamos visitar otros canales, otras instancias, o incluso viajar a ferias al extranjero, a través de, obviamente, la unión de esta asociación de Arcatel, que hoy día igual ha tomado mucha importancia y el gobierno, por ejemplo, o el Consejo Nacional de Televisión le toma mucha importancia. Está Anatel, digamos, que reúne a los canales nacionales grandes, por decirlo así, y está Arcatel, que reúne a los canales regionales. ¿Sabes tú que ese informativo de Arcatel lo encuentro pero súper bueno porque es la única forma de mantenerse bastante informado? Por ejemplo, a ver, no sé, fue noticia del volcán Villarrica, ¿cuánto? 1, 2, 3 días. Listo, murió, parece que se apagó y sin embargo con ellos sí. Sí, pero con eso está mucho más actualizado lo que está ocurriendo en cualquier región. Claro, entonces ese informativo se alimenta justamente de todos los canales regionales que mandamos 1 o 2 notas todos los días, digamos, de lo que pasa en nuestra región, y lo conduce Scarlett Cárdenas, y ella, que además es la jefa de prensa del informativo, entonces ella reúne todas estas noticias y arma un informativo todos los días. Scarlett Cárdenas, que estuvo aquí en la Perla del Estecho. También. Bueno, amigos, llegamos al final, una vez más, al final de un programa de Tertulia Magallánica en su 7ª temporada. Siempre por ITV, a quien aprovechamos de agradecerles que nos hayan acogido con esta cosa que partió ahí un poco entre chistes, entre juntémonos a hacer algo, y ya son 9 años, 7 temporadas. Así que muchas gracias, gracias a usted, a ti y al equipo de ITV Patagonia. Le dejo sus palabras al cierre. Bueno, le reitero el agradecimiento a usted en el fondo por el espacio, porque en realidad, vuelvo a repetir, es justamente rescatar la identidad regional, ¿cierto? Que es un poco también el sello del local, ¿no es cierto? Que por eso se eligió este local en principio hacerlo acá, porque cuando, me imagino, Mario creó la Perla del Estrecho, siempre con estos, ¿no es cierto?, fotografías, dibujos, uno entra acá ya y se impregna de la historia de la región, ¿no es cierto?, de los personajes, de los espacios, del patrimonio regional, y el programa también ha hecho lo mismo, ha hecho un poco rescate patrimonial, ¿no es cierto?, y se agradece eso, porque el canal regional que yo represento es básicamente eso, poder hacer de que el magallánico se sienta reflejado cuando está mirando la televisión, ¿no es cierto? Y no solamente uno ve en los otros matinales
¿no es cierto? Llueve en Providencia y están todos los materiales de Santiago mostrando que se inundó el metro, que se inundó, no sé, Ricardo Lyon con no sé qué calle y con las regiones no pasa nada. Pues. Entonces, los canales regionales llegaron justamente para eso, para que la gente se sienta reflejada y pueda un poco conocer lo que está pasando en su entorno. Y también poder valorar su historia y, ¿no es cierto?, y reconocer a su gente, reconocer a sus vecinos. Y así que esperamos seguir en esa misma senda. No, nosotros igual, muy agradecidos de ITV. Hemos tenido ofertas de otros canales, pero fieles. No, la fidelidad es lo primero. Usted es un hombre fiel, pues, siempre ha sido, igual que don Esteban. Ejemplo de fidelidad. Ya. ¿Nos vamos? Nos vamos, Guillermo, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, la verdad que fue súper agradable la reunión. Y no solo quiero agradecerle a ustedes, yo estuve 30 años allá atrás, detrás de las cámaras. Así que quiero agradecerle a todos ustedes que están allá atrás. A la Fabiola que hoy día nos vino a ver. ¿Qué es su último programa en la televisión regional? Se va de la zona, Fabiola. ¿Vuelve a su tierra por allá? No, allá. Bueno, amigos, así es. Nos vamos desde la Perla del Estrecho en una tertulia de la Patagonia Más. Muchas gracias. Tertulia magallánica de la Patagonia, ya me estoy agrandando. Una tertulia magallánica más. Muchas gracias.